Una mesera se acercó a un millonario y le dijo que no fuera a su reunión. A la mañana siguiente había un auto de lujo junto a su humilde casa. Eduardo López, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y éxito, ajustaba su corbata de seda frente al espejo dorado en su lujosa oficina. Cada detalle del entorno reflejaba su meteórico ascenso: muebles importados, arte exclusiva en las paredes y una vista deslumbrante de la ciudad que, en gran parte, él había ayudado a moldear. Hoy, estaba a punto de dar el paso final que lo consagraría como uno de los hombres más poderosos del país. Una negociación monumental lo esperaba, y sabía que, si se concretaba, su imperio empresarial alcanzaría nuevos niveles. A pesar de la expectativa y la adrenalina que normalmente lo acompañaban antes de reuniones tan decisivas, algo dentro de Eduardo lo inquietaba. En lo más profundo de su alma, una sombra permanecía: el doloroso recuerdo de Sofía, el amor que él creía haber perdido para siempre. Habían pasado años desde que Sofía se fue, y a pesar de todo el éxito, Eduardo nunca había superado su ausencia. Su imagen, tan viva en sus recuerdos, parecía distorsionar los momentos de gloria, recordándole constantemente que algo o alguien faltaba en su vida. Mientras pasaba por la recepción del edificio, en dirección a su limusina que lo esperaba, una joven mesera llamó su atención. Eduardo estaba acostumbrado a que desconocidos se le acercaran, pero había algo diferente en Marisol, la joven de ojos penetrantes que, con una seriedad inusual, se dirigió a él. «Señor López, por favor, no vaya a esa reunión», dijo Marisol, su voz firme pero cargada de urgencia. Eduardo se detuvo, sorprendido por la audacia de la joven. La miró por un momento, sus ojos buscando una razón o explicación para esa petición. Ella no parecía ser solo una mesera común, pero su racionalidad rápidamente lo hizo descartar la idea. ¿Quién era ella para saber algo que él, con todos sus recursos e información, desconocía? «¿Por qué no debería ir?», preguntó Eduardo, intentando entender el motivo detrás de la advertencia. Marisol dudó, pero sus ojos no se apartaron de los de él. «Solo, escuche mi consejo. Algo terrible podría suceder si va». Intrigado, pero sin tiempo para dejarse llevar por supersticiones o consejos de desconocidos, Eduardo sacudió la cabeza. «Agradezco tu preocupación, pero estoy atrasado», y con un gesto cortés continuó su camino. La conversación con Marisol permanecía en su mente mientras entraba en el auto, pero su determinación lo empujaba hacia adelante. Sabía que la vida en el mundo de los negocios requería decisiones rápidas y a veces arriesgadas. Sin embargo, a medida que la limusina deslizaba por las concurridas calles de la ciudad, la expresión seria de Marisol parecía grabada en su mente. Dentro del vehículo, Eduardo miró el reloj. Aún había tiempo. Una parte de su mente consideraba lo que Marisol había dicho, pero se obligó a concentrarse en lo que estaba por venir. Solo una coincidencia, pensó, tratando de alejar el malestar que comenzaba a crecer en su pecho. Pero, en el fondo, Eduardo no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, algo que tal vez escapaba incluso a su control, y, sin darse cuenta, sus pensamientos volvieron una vez más a Sofía, la única mujer que había amado verdaderamente y que ahora, de alguna manera, parecía más presente que nunca. La limusina se acercaba al destino, y Eduardo se preparaba mentalmente para la reunión que definiría su futuro. Sin embargo, la advertencia de Marisol seguía resonando en su mente, creando una inquietud que no podía ignorar por completo. Y así, Eduardo estaba a punto de entrar en un ciclo de eventos que transformaría su vida para siempre, sin saber que el destino ya había comenzado a trazar sus propios planes. La limusina se deslizó suavemente hasta el lujoso edificio donde se llevaría a cabo la reunión. Eduardo López salió del auto, intentando mantener la compostura que siempre lo acompañaba en momentos decisivos. No obstante, la advertencia de Marisol continuaba resonando en su mente, como un fantasma persistente. Cada paso que daba en dirección a la sala de reuniones parecía estar cargado de una tensión inexplicable. Dentro de la sala, los principales empresarios del país ya lo esperaban, sus rostros marcados por sonrisas profesionales y altas expectativas. La atmósfera era de confianza y poder, pero Eduardo sentía algo diferente, algo que no lograba definir. Se sentó en la cabecera de la mesa y la reunión comenzó.
Se presentaron gráficos, proyecciones y promesas de ganancias extraordinarias, pero, a medida que los minutos pasaban, Eduardo empezó a notar pequeñas inconsistencias. Los números no cuadraban como deberían, las explicaciones parecían forzadas y las miradas de los empresarios, antes tan firmes, ahora evitaban encontrarse con las de Eduardo. Cada detalle parecía alimentar la desconfianza que crecía dentro de él. Sus manos, normalmente firmes, empezaron a sudar, y sintió un leve temblor en sus dedos al hojear los documentos presentados. Algo no está bien, pensó, intentando mantener la mente clara. Las palabras de Marisol volvieron con fuerza, y se preguntó si habría sido un tonto al desestimar su advertencia. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Interrumpir la reunión y cuestionar a los demás sin pruebas concretas. Su reputación estaba en juego, y sabía que cualquier duda podría ser vista como una debilidad. Mientras la reunión se desarrollaba, Eduardo comenzó a hacer preguntas más incisivas, buscando un fallo que pudiera justificar su creciente inquietud. ¿Estas proyecciones de crecimiento realmente creen que son sostenibles a largo plazo?, cuestionó, sus ojos fijos en el representante que presentaba los números. El hombre dudó por un breve segundo antes de responder. Claro, señor López, tenemos total confianza en nuestros análisis. Pero ese segundo de duda fue suficiente para aumentar la desconfianza de Eduardo. Se vio cada vez más perdido entre el deseo de confiar en su propia intuición y la presión para seguir adelante con el negocio. Las respuestas de los otros empresarios empezaron a sonar como ecos distantes, mientras su mente se aferraba a la idea de que algo estaba terriblemente mal. Al final del día, Eduardo estaba exhausto, la tensión apretando su pecho como un vicio del que no podía librarse. La reunión había terminado, pero la inquietud solo aumentaba. Se preguntaba si había cometido un error al ignorar a Marisol, y la idea de que tal vez había echado todo a perder lo atormentaba. Mientras dejaba el edificio, las luces de la ciudad brillando a lo lejos, Eduardo sintió que el peso de la advertencia de Marisol se volvía insoportable. El silencio de la noche parecía amplificar sus dudas y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de que sus decisiones hubieran sido las más prudentes. Desconfiado e inquieto, Eduardo sabía que esta era solo la primera de muchas noches sin sueño que vendrían. Al regresar a casa, se encontró mirando por la ventana, la mirada perdida en el horizonte. La voz de Marisol seguía resonando en su mente, un recordatorio de que el destino ya había comenzado a actuar y que su vida tal vez nunca volvería a ser la misma. Al regresar a su mansión, Eduardo López notó algo fuera de lo común. Un coche de lujo, con vidrios polarizados y una presencia imponente, estaba estacionado frente a la entrada principal. Era un modelo exclusivo que pocos en el país poseían. Eduardo se detuvo por un instante, su corazón acelerando. La presencia inesperada de ese vehículo alimentaba su creciente inquietud. Bajó lentamente de la limusina, los zapatos resonando en el asfalto silencioso de la noche. La brisa nocturna traía consigo una sensación de mal augurio, y Eduardo se acercó al coche con cautela. El vehículo estaba vacío, pero algo llamó su atención en el asiento del pasajero. Un sobre marrón, cerrado y sin identificación. Con las manos ligeramente temblorosas, Eduardo abrió la puerta del coche y tomó el sobre. Sus manos sintieron el peso de los papeles en el interior y supo que el contenido era importante, tal vez vital. Sin esperar, abrió el sobre ahí mismo, bajo la suave luz de los postes que iluminaban la entrada de su mansión. Dentro, encontró documentos que lo dejaron atónito. Gráficos, correos electrónicos impresos, contratos preliminares, todo revelaba una verdad perturbadora. La reunión que él había considerado crucial para el futuro de su empresa era, en realidad, una trampa cuidadosamente orquestada. Sus socios de negocios, aquellos en quienes había confiado durante años, estaban tramando un golpe. Si hubiera seguido adelante, no solo su imperio estaría en ruinas, sino que su vida personal también habría sido devastada. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición era más profunda de lo que podía imaginar. La ira y la desesperación se mezclaban dentro de él mientras releía los documentos, tratando de encontrar algún error, alguna posibilidad de que aquello fuera un malentendido. Pero la verdad estaba ahí, clara como la noche estrellada sobre él. Se acordó de la advertencia de Marisol, la joven mesera que le había aconsejado no ir a esa reunión. ¿Cómo podía saber ella? Eduardo, ahora sacudido y traicionado,
Comenzó a cuestionar las circunstancias de todo lo que había sucedido ese día. ¿Quién es Marisol?, pensó con la mirada fija en los documentos. ¿Y cómo sabía del peligro que corría? Cada detalle de lo que había pasado durante el día regresaba a su mente con una nueva luz, como si la realidad estuviera siendo revelada apenas ahora, capa por capa. Eduardo sintió una mezcla de gratitud y desconcierto. Marisol había intentado salvarlo, pero ¿por qué? ¿Quién era realmente ella? ¿Y cuál era su interés en su seguridad? Mientras esas preguntas sin respuesta daban vueltas en su mente, Eduardo sabía que no podía ignorar las señales. El descubrimiento impactante que había hecho esa noche lo cambiaría todo. Pero, más que nunca, sentía que necesitaba entender la conexión entre Marisol y el sombrío destino que había logrado evitar por tan poco. Eduardo entró en la mansión, los documentos aún en mano, decidido a descubrir la verdad detrás de este enigma. La sensación de que una nueva trama se estaba desarrollando a su alrededor lo mantenía más alerta que nunca. Algo se avecinaba, algo que aún no comprendía completamente, pero que ya empezaba a involucrar todos los aspectos de su vida. Y mientras el misterio de Marisol flotaba sobre él como una sombra, Eduardo sentía que esa era solo la primera de muchas revelaciones que lo aguardaban. El amanecer encontró a Eduardo López con los ojos fijos en los documentos que habían cambiado el rumbo de su vida. La revelación de la traición de sus socios de negocios era solo el comienzo. Sabía que necesitaba entender cómo Marisol sabía del peligro inminente. Su mente estaba llena de preguntas que no lo dejaban en paz, y sabía que la única forma de encontrar respuestas era comenzando su búsqueda por ella. Decidido a encontrar a Marisol, Eduardo volvió al café donde había encontrado a la joven mesera por primera vez. El establecimiento estaba lleno, clientes entrando y saliendo, pero Marisol estaba ausente. Eduardo se acercó al mostrador, su mirada intensa asustando a la mesera que trabajaba allí. «Necesito hablar con Marisol». «¿Dónde está?», preguntó Eduardo. La urgencia en su voz era inconfundible. La joven mesera dudó, mirando a su alrededor como si buscara orientación, pero terminó respondiendo con un tono incierto. «Marisol no vino a trabajar hoy, señor. De hecho, nadie sabe mucho sobre ella. Apareció aquí hace unas semanas, pero... ¿Pero qué?», interrumpió Eduardo, su paciencia desvaneciéndose rápidamente. Pero nunca hablaba mucho de sí misma, siempre fue muy reservada. Incluso intentamos hablar con ella, pero Marisol parecía estar siempre con la cabeza en otro lugar. Eduardo frunció el ceño. La figura de Marisol se volvía cada vez más enigmática. Necesitaba saber más. Decidió entonces buscar información entre los compañeros de trabajo de ella. Pasó horas interrogando discretamente a los empleados, pero las respuestas siempre eran vagas y repetitivas. Marisol, al parecer, era una figura casi fantasmagórica, alguien que había surgido de la nada y desaparecido de la misma manera. A medida que avanzaba el día, la curiosidad de Eduardo se transformaba en una obsesión que no podía controlar. Cada pista que seguía lo llevaba a más misterio. Marisol no tenía una dirección fija, no mencionaba familia o amigos. Era como si fuera un enigma vivo, alguien que existía solo para cumplir un propósito específico y luego desaparecía sin dejar rastro. Eduardo se vio revisando registros, buscando algo que conectara a Marisol con cualquier cosa concreta. Pero ella no parecía tener un pasado, al menos no uno que él pudiera encontrar. La frustración comenzó a corroer su calma habitual. Sentía que Marisol era la clave para entender la conspiración que casi lo destruye, y cuanto más inalcanzable se volvía, más necesitaba encontrarla. Caminando por las calles de la ciudad, Eduardo se dio cuenta de que su vida estaba siendo consumida por este misterio. Cada esquina, cada rostro desconocido parecía esconder un pedazo de la verdad que él desesperadamente intentaba armar. Ya no pensaba solo en salvar su imperio, sino en descubrir quién era realmente Marisol y por qué había entrado en su vida de manera tan abrupta y crucial. Esa noche, mientras miraba la ciudad a través de las grandes ventanas de su mansión, Eduardo sabía que no podría descansar hasta encontrar a Marisol. Sentía que había algo más grande en juego, algo que aún no comprendía completamente. La presencia de Marisol en su vida, aunque breve, había tocado algo profundo dentro de él, algo que lo obligaba a seguir adelante, a buscar respuestas, a encontrar sentido en medio del caos que lo rodeaba. Mientras avanzaba la noche, Eduardo se hizo una promesa silenciosa.
No se detendría hasta descubrir la verdad sobre Marisol y el papel que ella desempeñaba en el peligroso juego que se estaba desarrollando a su alrededor. Poco sabía él que esta búsqueda lo llevaría a lugares y verdades que nunca habría imaginado, transformando su vida de maneras que aún no podía prever. La búsqueda incansable de Marisol había llevado a Eduardo López a todos los rincones de la ciudad, pero estaba lejos de imaginar lo que le esperaba. En una de sus investigaciones, un nombre conocido, asociado con la enigmática mesera, surgió de manera inesperada: Sofía. Eduardo sintió un escalofrío al escuchar ese nombre, un recuerdo doloroso del amor que él creía haber perdido para siempre. Impulsado por la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo, Eduardo buscó en los registros y habló con antiguos conocidos de Sofía. Encontró a una mujer mayor, una vieja amiga de Sofía, que lo recibió en su modesta casa en los suburbios. Había algo en los ojos de ella, un brillo de nostalgia y tristeza, que hizo que Eduardo sintiera que estaba a punto de descubrir algo importante. Sentado en la pequeña sala de estar, Eduardo apenas podía contener la ansiedad, mientras la señora doña Mercedes hablaba con calma y pesar en su voz. «Sofía», comenzó su voz cargada de emoción, «siempre fue una mujer extraordinaria, fuerte, decidida, pero también muy reservada. Cuando ustedes dos se enamoraron, parecía que nada podría separarlos». Eduardo asintió, recordando los días felices con Sofía, antes de la tragedia que él creía haber destruido todo. Doña Mercedes suspiró profundamente antes de continuar. «Pero lo que no sabías, Eduardo, es que Sofía estaba embarazada cuando ocurrió el accidente. Ella intentó decírtelo, pero el destino fue cruel». Eduardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Embarazada? ¿Sofía estaba embarazada? Un torbellino de emociones lo envolvió. Sorpresa, dolor, incredulidad. Había pasado todos esos años creyendo que Sofía estaba muerta, que lo había perdido todo, y ahora descubría que no solo podría haber sobrevivido, sino que había dado a luz a una hija de la que él nunca supo que existía. «Marisol», susurró Eduardo, casi para sí mismo. Doña Mercedes asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Marisol es la hija de Sofía. Fue criada lejos de aquí en secreto. Sofía hizo eso para protegerla, y para protegerte a ti también. Pero no sé cómo ni por qué, decidió que ahora era el momento de que Marisol apareciera en tu vida». Eduardo guardó silencio, tratando de procesar la información. El pasado y el presente se entrelazaban de una manera que nunca hubiera imaginado. ¿Cómo sobrevivió Sofía? ¿Y por qué Marisol había decidido aparecer ahora, en el momento más crucial de su vida? Cada respuesta parecía traer consigo una nueva pregunta. ¿Cómo pudo sobrevivir Sofía?, preguntó Eduardo, la voz quebrada por la emoción. Doña Mercedes lo miró con tristeza. El accidente fue terrible, pero Sofía sobrevivió, aunque gravemente herida. Fue encontrada por un hombre de las montañas, un hombre sencillo que la ayudó a recuperarse. Pero cuando supo que todos creían que estaba muerta, decidió mantenerse alejada. Pensó que de esa manera estarías a salvo de enemigos que podrían usar la situación en tu contra. Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. Sofía había estado viva durante todos esos años, criando a su hija en secreto, mientras él sufría por su pérdida. Y ahora, Marisol, la hija que nunca supo que tenía, había aparecido para salvarlo de una trampa que podría haber destruido su vida. Conmovido hasta lo más profundo, Eduardo sabía que necesitaba encontrar a Marisol más que nunca, no solo para entender cómo sabía del peligro que corría, sino para descubrir lo que Sofía había planeado durante todos esos años de silencio. El pasado se estaba revelando de una manera inimaginable, y Eduardo sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El destino había tejido una trama compleja que unía amor, pérdida y misterio, y él estaba en el centro de todo. Decidido, Eduardo dejó la casa de doña Mercedes, con el corazón pesado y la mente en un torbellino. Cada paso que daba parecía guiarlo más profundamente en un enigma que solo se volvía más denso. Marisol era la clave, y ahora más que nunca, Eduardo necesitaba encontrarla y desentrañar el secreto que Sofía había ocultado durante tanto tiempo. La revelación de que Sofía estaba viva y que Marisol era su hija había sacudido profundamente a Eduardo López. Sin embargo, esa revelación era solo el comienzo. Eduardo sabía que para entender completamente lo que había sucedido, necesitaría ahondar más en el pasado y descubrir las circunstancias exactas que llevaron a su separación de Sofía.
Decidido, comenzó a investigar con la intensidad y la precisión que le habían ganado tanto éxito en el mundo de los negocios. Las pistas lo llevaron a una figura que jamás esperaba tener que confrontar: Gloria, la madre de Sofía. Una mujer que siempre había considerado una matriarca fría y distante, pero nunca imaginó que fuera capaz de algo tan cruel. Gloria, siempre reservada y controlada, había hecho sentir a Eduardo incómodo en diversas ocasiones en el pasado, pero nunca sospechó que ella pudiera estar detrás del mayor golpe de su vida. Al reunir más información y hablar con personas que conocían a la familia de Sofía, Eduardo comenzó a armar las piezas del rompecabezas. Cada nuevo descubrimiento sacaba a la luz una red de mentiras y manipulaciones fríamente arquitectadas por Gloria. Ella había decidido, por su cuenta, que Eduardo no era digno de su hija y que él solo traería sufrimiento a Sofía. Para Gloria, el poder y la posición social lo eran todo, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurar que Sofía no se involucrara con alguien que, en su visión distorsionada, pudiera manchar el prestigio de la familia. Eduardo descubrió que, cuando Sofía estaba embarazada y ocurrió el accidente en las montañas, Gloria vio su oportunidad perfecta. Usó la tragedia como un velo para ocultar sus verdaderas intenciones. Fue Gloria quien convenció a Sofía de que Eduardo estaba en peligro por culpa de sus enemigos y que la única manera de proteger a todos era desapareciendo completamente de su vida. Gloria manipuló a todos a su alrededor, incluyendo a Eduardo, haciéndolo creer que Sofía había muerto en el accidente. Difundió la noticia de manera meticulosa, asegurándose de que no surgieran dudas sobre la veracidad de la historia. Durante todo este tiempo, Sofía y Marisol vivieron bajo el dominio de Gloria, quien mantenía la verdad oculta, alimentando su propio poder y control sobre ambas. Eduardo estaba devastado. La traición de Gloria era más profunda de lo que podría haber imaginado. No solo había sido separado del amor de su vida, sino también de su propia hija, todo por una mentira cuidadosamente construida. Sentía la ira ardiendo dentro de él, mezclada con un dolor abrumador por la vida que podría haber tenido, pero que fue robada por una mujer obsesionada con el control. Pero en medio de todo ese dolor, una llama de determinación crecía en Eduardo. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar para corregir el futuro. Necesitaba confrontar a Gloria, descubrir dónde estaba Sofía ahora y, sobre todo, reunir a su familia perdida. La idea de que Marisol había crecido sin conocer a su padre y que Sofía había vivido en una prisión emocional creada por su propia madre era insoportable. Eduardo sabía que el enfrentamiento con Gloria no sería fácil. Era una mujer astuta, manipuladora, y probablemente ya estaba consciente de que sus mentiras estaban a punto de ser descubiertas. Pero eso no importaba. Eduardo estaba listo para enfrentarse a lo que fuera, a quien fuera, para recuperar el tiempo perdido y asegurarse de que Sofía y Marisol estuvieran seguras y, finalmente, libres del control opresivo de Gloria. La verdad había salido a la luz, y ahora, el siguiente paso era actuar. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que las decisiones que tomaría a partir de ese momento no solo moldearían su destino, sino también el de Sofía y Marisol. Decidido a corregir el pasado, se preparaba para el inevitable enfrentamiento que definiría el futuro de todos. Eduardo López sentía su corazón pesado mientras el coche subía las sinuosas carreteras de las montañas. Cada curva parecía llevarlo más profundo en su pasado, hacia el reencuentro que había deseado y temido al mismo tiempo. El pequeño pueblo escondido entre las colinas, donde supuestamente Sofía estaba oculta, parecía un lugar fuera del tiempo, aislado del mundo y de las heridas que él había cargado durante años. Los árboles densos y el aire fresco de las montañas creaban un ambiente tranquilo, pero dentro de Eduardo, la tormenta de emociones no cesaba. A cada kilómetro que se acercaba a su destino, la ansiedad y la expectativa crecían. Finalmente, el coche se detuvo frente a una modesta casa de piedra que se escondía entre la vegetación. Allí, según sus investigaciones, Sofía había vivido todos esos años, aislada y protegida por la cruel mentira de Gloria. Eduardo salió del coche, sintiendo el peso del momento. Su corazón latía descontroladamente mientras se acercaba a la puerta. No sabía cómo reaccionaría Sofía al verlo. No sabía si ella lo perdonaría por todo lo que había sucedido, incluso si no era su culpa. Lo que sí sabía era que, independientemente de lo que ocurriera,
estaba decidido a no dejarla ir nunca más. Golpeó la puerta con firmeza, el sonido resonando en las silenciosas montañas. Segundos que parecían horas pasaron hasta que la puerta finalmente se abrió. Y allí estaba ella, Sofía, la mujer a la que nunca dejó de amar, a pesar de todos los años y de todo el dolor. Ella parecía al mismo tiempo familiar y diferente. Sus ojos, que alguna vez brillaron con alegría, ahora cargaban la sombra de años de sufrimiento. Los ojos de Sofía encontraron los de Eduardo, y por un momento el mundo se detuvo. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún fueran esas dos almas enamoradas que soñaban con un futuro juntos. Pero la realidad los golpeó con fuerza, y las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sofía. «Eduardo», susurró, la voz quebrada por la emoción. Eduardo dio un paso adelante, incapaz de contener sus propias lágrimas. «Sofía, finalmente descubrí la verdad. Sé lo que pasó, sé que todo fue una mentira. Lo siento tanto por todo». Sofía cubrió su rostro con las manos, incapaz de contener el llanto. El dolor de todos esos años de separación, la angustia de haber sido alejada del hombre que amaba, finalmente salió a la superficie. Eduardo la atrajo hacia sus brazos, sintiendo el peso de todo el sufrimiento que ambos habían cargado, pero también el alivio de estar finalmente juntos. «Pensé que nunca volvería a verte», dijo Sofía entre sollozos. «Pensé que me habías olvidado, que habías seguido adelante». Eduardo negó con la cabeza, sosteniéndola más fuerte. «Nunca, Sofía, nunca dejé de amarte y nunca dejé de extrañarte. Cada día, cada éxito que alcanzaba, tú eras la ausencia que dolía dentro de mí». El reencuentro era doloroso, cargado de resentimientos y preguntas sin respuestas. Sofía aún no entendía completamente por qué Eduardo había tardado tanto en encontrarla, y Eduardo sentía la culpa de no haber investigado más a fondo en el pasado. Pero en medio del dolor, había algo que nunca había muerto: el amor que sentían el uno por el otro. Después de un rato, se sentaron uno al lado del otro, aún tomados de las manos, como si temieran que el otro desapareciera de nuevo. Eduardo miró a Sofía con seriedad y determinación. «Te prometo, Sofía, que nunca más permitiré que algo o alguien nos separe. Ya hemos perdido demasiado tiempo, hemos sufrido demasiado. A partir de ahora, lucharemos juntos y nada nos impedirá ser felices». Sofía miró a Eduardo a los ojos, aún incrédula de que él estuviera allí, pero sintiendo la sinceridad en sus palabras. «Quiero creer en ti, Eduardo. Quiero creer que finalmente podemos tener una oportunidad». «¿Puedes creer en mí?», respondió, sosteniendo su rostro con las manos, sus ojos fijos en los de ella. «Voy a arreglar todo lo que se ha destruido. Vamos a empezar de nuevo, Sofía. Juntos». El amor que nunca había muerto comenzó a resurgir, como una llama que había sido protegida durante años y que ahora estaba lista para brillar de nuevo. Eduardo y Sofía sabían que el camino por delante no sería fácil, que habría desafíos y enfrentamientos, especialmente con Gloria, pero estaban decididos a enfrentarlo todo juntos. Esa noche, bajo el cielo estrellado de las montañas, Eduardo y Sofía dejaron atrás las sombras del pasado y comenzaron a soñar con un futuro que, finalmente, podrían vivir juntos, como siempre debió haber sido. Con Sofía a su lado, Eduardo López regresó a la ciudad, sintiéndose renovado y decidido a finalmente reunir a su familia. El reencuentro con Sofía había sido intenso y doloroso, pero también había despertado en él una nueva esperanza. Ahora estaba listo para la etapa final de su búsqueda: encontrar a Marisol, la hija que nunca conoció, pero que siempre había sido parte de su corazón. Al llegar a la ciudad, Eduardo y Sofía se dirigieron al pequeño apartamento donde Marisol estaba viviendo. Cada paso hacia la puerta parecía cargar un peso emocional inmenso para ambos. Sofía, a pesar de todo, sentía una mezcla de alivio y aprensión, y Eduardo, aunque decidido, no podía evitar la ansiedad de finalmente conocer a su hija. Cuando la puerta se abrió, Marisol estaba allí, parada frente a ellos. Sus ojos expresivos, tan parecidos a los de Sofía, estudiaron los rostros de sus padres. El momento estaba cargado de una tensión casi palpable, pero también de una emoción que parecía a punto de desbordarse. «¡Papá!», dijo Marisol, su voz suave pero firme. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra, y resonó profundamente en Eduardo.
Eduardo sintió que el corazón se le apretaba al escuchar esa palabra que nunca imaginó que Marisol le diría. Lágrimas se formaron en sus ojos, pero logró hablar, aunque su voz estaba quebrada por la emoción. Eduardo comenzó, pero Marisol lo interrumpió con una leve sonrisa en los labios. Siempre lo supe, papá. Siempre supe que tú eras mi papá. Marisol dio un paso adelante, mirando a Eduardo con una expresión que mezclaba cariño y comprensión. Gloria me mantuvo lejos de ti, temiendo que, si me acercabas, intentarías volver con mamá. Ella quería mantener el control sobre nosotras, pero nunca creí que tú fueras el villano de la historia. Eduardo sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar las palabras de Marisol. El dolor de saber que su hija siempre lo conoció, pero fue impedida de acercarse, era inmenso. Pero la idea de que ella nunca lo culpó, que siempre creyó en su bondad, le trajo una paz que no sentía desde hacía años. Sofía, que observaba en silencio, finalmente se acercó a Marisol, tocando su rostro con ternura. «¿Leíste las cartas, verdad?», Sofía preguntó, su voz suave pero llena de emoción. Marisol asintió. «Se encontré las cartas antiguas que le escribiste a papá, aquellas donde contabas todo sobre su amor. Cuando las leí, supe que no podía seguir lejos de él, que necesitaba encontrar la verdad por mí misma». Eduardo miró a Sofía, quien estaba visiblemente emocionada, y luego se volvió hacia Marisol. «¿Fue por eso que me buscaste, aún sabiendo los peligros? ¿Aún sabiendo el riesgo que corrías?», preguntó. Marisol asintió nuevamente, con determinación en los ojos. «Sí, sabía que lo que Gloria estaba haciendo estaba mal, que solo intentaba mantenernos separadas. Y cuando vi lo que estaba pasando con tus negocios, supe que debía actuar. Necesitaba salvarte, papá, y también salvar a mamá de todo lo que había pasado». La revelación de Marisol trajo consigo un sentimiento de alivio y reconciliación. Eduardo se sintió profundamente agradecido por su valentía, por su determinación para reunir a una familia que había sido cruelmente separada. Marisol, a pesar de su juventud, había mostrado una fuerza y una sabiduría más allá de sus años. Con el apoyo de Marisol, Eduardo y Sofía comenzaron a reconstruir la relación familiar que les fue arrebatada. Pasaron días conversando, recuperando el tiempo perdido, compartiendo historias y volviéndose a conectar. Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida estaba en el camino correcto. Había muchas heridas por sanar, muchos resentimientos por resolver, pero la base del amor que nunca había desaparecido estaba ahí, más fuerte que nunca. La familia estaba unida de nuevo, y Eduardo sabía que, con Marisol y Sofía a su lado, podría enfrentar cualquier desafío que se presentara. Estaban listos para enfrentar a Gloria, para liberarse de sus manipulaciones y para finalmente construir la vida que siempre habían estado destinados a vivir juntos. En ese momento, mientras observaba a Sofía y Marisol reír juntas, Eduardo sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, pero también sabía que, por primera vez en muchos años, ya no estaba solo. El amor que él y Sofía habían creado ahora estaba completo con Marisol, y juntos estaban listos para enfrentar lo que el destino les deparara. Eduardo López sabía que el enfrentamiento con Gloria sería inevitable. Después de reunir todas las piezas de la historia, ya no podía posponer el momento de exigir respuestas. Necesitaba entender cómo una mujer podía destruir la vida de su propia hija y nieta en nombre de un control tiránico que, en lugar de proteger, había causado un sufrimiento incalculable. Acompañado por Sofía y Marisol, Eduardo se dirigió a la imponente mansión de Gloria, donde la atmósfera reflejaba la frialdad y la rigidez de la matriarca. El encuentro estaba a punto de suceder, y cada uno de ellos sentía el peso del momento, especialmente Sofía, que ahora sabía todo lo que se había hecho en su contra. Cuando la puerta se abrió y apareció Gloria, la tensión en el aire era palpable. Gloria, elegante como siempre, mantenía una expresión altiva, sus ojos duros fijos en Eduardo. Sabía el motivo de la visita, pero su postura sugería que estaba preparada para defenderse, sin ninguna intención de admitir culpa. Eduardo fue el primero en hablar, su voz firme pero cargada de una ira contenida. «Gloria, hemos venido hoy a hablar sobre lo que hiciste, sobre cómo destruiste nuestras vidas con tus mentiras y manipulaciones. Quiero saber por qué. ¿Cómo pudiste hacer esto?».
Gloria mantuvo la mirada inquebrantable, cruzando los brazos con una calma que contrastaba con la tensión creciente en el ambiente. Hice lo que era necesario para proteger a mi hija y a mi nieta. Puede que no les gusten mis decisiones, pero fueron las decisiones correctas para asegurar que tuvieran un futuro digno. Sofía, que hasta ese momento había estado en silencio, dio un paso adelante, su voz temblando de emoción. ¿Un futuro digno? Me quitaste la oportunidad de vivir el amor de mi vida, de criar a mi hija junto a Eduardo. ¿Cómo puedes llamar a eso protección, mamá? Gloria miró a Sofía con una frialdad que heló el corazón de Eduardo. Sofía, no entiendes. Eduardo es un hombre poderoso, sí, pero su poder siempre atrajo enemigos, peligros que no podrías haber enfrentado. Sabía que si te quedabas a su lado, serías arrastrada a un mundo de incertidumbres y amenazas. Hice lo que tenía que hacer para mantenerte a salvo. ¿A salvo?, exclamó Sofía, su voz elevándose. ¡Me mantuviste prisionera de tu paranoia! Viví años creyendo que Eduardo estaba muerto para mí, mientras alimentabas esa mentira. Y Marisol, privaste a mi hija del derecho de conocer a su padre. Gloria permaneció impasible, su expresión como una máscara de piedra. ¿Y qué habría pasado si te hubieras quedado con Eduardo? Marisol podría haber crecido en un entorno inestable, siempre en peligro. Pueden odiarme, pero hice lo que era correcto. Eduardo, con la ira creciendo dentro de él, se acercó a Gloria, sus ojos ardiendo de indignación. No tienes derecho a decidir lo que es correcto para los demás, Gloria. No tenías derecho a separarnos, a robarnos todos estos años. Tus justificaciones son solo excusas para tu deseo de control, y ahora estás sola. Por un breve momento, algo pareció tambalearse en la fachada inquebrantable de Gloria, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿Creen que me han destruido, que ahora pueden ser felices? Pueden haberse encontrado, pero el mundo afuera sigue siendo peligroso. Nada de lo que hice fue por maldad, fue por necesidad. Y si algún día lo entienden, sabrán que tenía razón. Marisol, que hasta entonces había observado en silencio, finalmente habló, su voz tranquila pero llena de convicción. Abuela, leí las cartas de mi mamá. Sé del amor que ella y mi papá tuvieron. Sé que pensaste que nos estabas protegiendo, pero al hacerlo nos destruiste. Y ahora tienes que vivir con eso. Gloria desvió la mirada, por primera vez pareciendo ligeramente afectada, pero aún manteniendo su aire de superioridad. Hice lo que cualquier madre haría. Eduardo se dio cuenta en ese instante de que Gloria jamás admitiría estar equivocada. Era una mujer obstinada, atrapada en sus propias convicciones, incapaz de ver el daño que había causado. Pero para él eso ya no importaba. Había recuperado lo que realmente importaba, Sofía y Marisol. «Lo que hiciste no nos definirá más», dijo Eduardo, su voz llena de determinación. «Vamos a reconstruir nuestra vida juntos, y nada nos separará de nuevo. Puedes seguir viviendo en tu mansión, atrapada en tus mentiras, pero nosotros seguiremos adelante». Sofía y Marisol se acercaron a Eduardo, y juntos le dieron la espalda a Gloria, dejando atrás la mansión que durante tanto tiempo había representado dolor y manipulación. Gloria se quedó ahí, sola, aún tratando de mantener su aura de superioridad, pero Eduardo sabía que, en el fondo, ella estaba desmoronándose. Mientras caminaban hacia el auto, Eduardo sintió una oleada de alivio. El enfrentamiento había terminado, y él estaba más decidido que nunca a proteger a su nueva familia. Con Sofía y Marisol a su lado, sabía que podrían enfrentar cualquier desafío. El pasado quedaría atrás, y el futuro, finalmente, estaba en sus manos. Después del enfrentamiento con Gloria, Eduardo López empezó a sentir que, finalmente, su vida estaba tomando el rumbo correcto. Al lado de Sofía y Marisol, creía que podría dejar atrás los fantasmas del pasado y construir un futuro sólido y feliz. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía otros planes. Era una mañana tranquila cuando Eduardo recibió un mensaje anónimo en su celular. El mensaje contenía solo una frase: «El pasado siempre vuelve, Eduardo. Nos veremos pronto». Inmediatamente sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era raro recibir amenazas, considerando el poder y la influencia que ejercía, pero algo en ese mensaje lo perturbaba de una manera diferente. La sensación de inquietud creció a lo largo del día, hasta que, por la noche, recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado de la línea hizo que su sangre se helara. Eduardo López, ¿de cuánto tiempo era, verdad?
Pensaste que había desaparecido, que tus problemas estaban resueltos. Pero estoy de vuelta, y esta vez no escaparás tan fácilmente. Eduardo reconoció la voz de inmediato. Era Ramiro Estrada, un viejo enemigo, un hombre al que había enfrentado años atrás en una feroz disputa por el control del mercado. Ramiro siempre había sido ambicioso y sin escrúpulos, dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar, y ahora había resurgido de las sombras con una nueva amenaza. «Ramiro», respondió Eduardo, tratando de mantener la voz firme, «pensé que ya había lidiado contigo». Ramiro rió, un sonido frío y amenazante. «Te equivocaste. De hecho, tengo algo que querrás escuchar. Algo que no solo puede destruirte, sino también acabar con todo lo que amas». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿De qué estás hablando?» «Hablo de la verdad, Eduardo. La verdad sobre tus negocios, sobre las alianzas que has hecho a lo largo de los años. Pero lo más importante, hablo de Sofía y Marisol. Secretos que, si se revelan, no solo arruinarán tu carrera, sino también sus vidas. Puede que hayas vencido a Gloria, pero conmigo el juego será diferente». El pánico comenzó a apoderarse de él. Eduardo sabía que Ramiro no era de los que hacen amenazas vacías. Si estaba de vuelta, era porque había planeado cuidadosamente cada movimiento. Ramiro siempre había sido calculador, y su reaparición en la vida de Eduardo significaba problemas serios. «Ramiro, si te atreves a tocar a Sofía o a Marisol, te juro que...» «Ah, Eduardo, tan predecible. Pero esto no es una amenaza vacía, es una promesa. Voy a exponer tus secretos más oscuros, y cuando todo esté perdido, desearás no haberte cruzado en mi camino. Prepárate, porque esto apenas comienza». La llamada terminó abruptamente, dejando a Eduardo en un estado de shock. Sabía que no podía perder tiempo. Ramiro era peligroso e implacable, y el hecho de que estuviera dispuesto a involucrar a Sofía y Marisol significaba que Eduardo necesitaría actuar rápidamente para proteger a su familia. Eduardo comenzó a revisar sus antiguos negocios, tratando de recordar cualquier cosa que pudiera ser usada en su contra. Ramiro siempre había sido un manipulador hábil, y la idea de que pudiera haber guardado información incriminatoria durante todos esos años lo preocupaba aún más. Pasó la noche en vela, revisando documentos, haciendo llamadas a aliados de confianza, intentando mapear todas las posibles amenazas. Cada vez más, se daba cuenta de que estaba lidiando con un enemigo que se había preparado meticulosamente para este momento. Al amanecer, Eduardo estaba decidido a enfrentarse a Ramiro cara a cara, pero sabía que no podía hacerlo solo. Llamó a Sofía y a Marisol para hablar. Sofía percibió de inmediato la gravedad de la situación al ver la expresión de Eduardo. «Eduardo, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, con la preocupación evidente en su voz. Eduardo tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Ramiro Estrada ha vuelto, Sofía, y está amenazando no solo a mí, sino también a ti y a Marisol. Sabe cosas, secretos de mi pasado, que podrían destruirnos. Pero no voy a dejar que eso suceda. Vamos a enfrentarlo juntos». Marisol, que estaba escuchando en silencio, miró a su padre con determinación. Si él piensa que puede intimidarnos, está equivocado. «Vamos a luchar». Eduardo sintió un profundo orgullo al escuchar las palabras de Marisol, pero también sabía que debían ser cautelosos. Ramiro no era un adversario común, y las consecuencias de cualquier error podrían ser desastrosas. Con Sofía y Marisol a su lado, Eduardo comenzó a trazar un plan para neutralizar la amenaza de Ramiro. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, pero también sabía que, con su familia, podía enfrentar cualquier desafío. El pasado había vuelto para atormentarlo, pero Eduardo estaba decidido a proteger todo lo que había logrado, a cualquier costo. La batalla final con Ramiro estaba por comenzar, y Eduardo sabía que esta vez el desenlace sería decisivo para el futuro de su familia. Eduardo López sabía que, para proteger a su familia y todo lo que había logrado, debía derrotar a Ramiro Estrada de una vez por todas. Con Sofía y Marisol a su lado, comenzó a elaborar un plan que no solo neutralizaría la amenaza, sino que también desenmascararía a Ramiro públicamente, destruyendo cualquier poder que pudiera tener sobre ellos. La primera etapa del plan consistía en darle a Ramiro una falsa sensación de control. Eduardo sabía que Ramiro era arrogante y le gustaba sentirse superior. Usando contactos discretos, Eduardo hizo llegar a Ramiro la noticia de que estaba vulnerable, que las viejas alianzas se estaban desmoronando y que su familia estaba a merced de las acciones de Ramiro.
Era un anzuelo demasiado tentador para que el enemigo lo resistiera. Al mismo tiempo, Sofía y Marisol trabajaron entre bambalinas, recopilando información vital y asegurando que la red de contactos de Eduardo estuviera sólida y lista para actuar en el momento adecuado. Marisol, con su aguda inteligencia y valentía inquebrantable, fue fundamental en la ejecución del plan. Se infiltró discretamente en los círculos de Ramiro, obteniendo detalles cruciales sobre sus movimientos e intenciones. Llegó el día de la trampa y Eduardo estaba listo. Un gran evento empresarial, donde Ramiro creía que revelaría los secretos de Eduardo, fue cuidadosamente elegido como el escenario final. Ramiro, confiado en que tenía a Eduardo en sus manos, no se dio cuenta de que estaba entrando en una red meticulosamente tejida. Frente a una audiencia compuesta por empresarios, periodistas y figuras influyentes, Ramiro se preparaba para exponer a Eduardo, seguro de que eso acabaría con él. Comenzó su discurso con una evidente confianza, revelando detalles de transacciones antiguas, intentando manchar la reputación de Eduardo. Sin embargo, a medida que hablaba, algo cambió en la expresión de los presentes. No estaban sorprendidos ni impactados. Miraban a Ramiro con desdén e incluso con desprecio. En el clímax de su exposición, Ramiro fue interrumpido por una presentación inesperada. Imágenes y documentos comenzaron a aparecer en las pantallas alrededor de la sala, revelando la verdad detrás de las maniobras de Ramiro. Lo que él no sabía era que Eduardo, Sofía y Marisol habían conseguido pruebas que vinculaban a Ramiro con fraudes y manipulaciones mucho mayores que cualquier cosa de la que pudiera acusar a Eduardo. Ramiro, atrapado por sorpresa, comenzó a tartamudear tratando de defenderse, pero ya era demasiado tarde. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó y se dirigió al público. «Señoras y señores, el hombre que está tratando de arruinar la vida de mi familia es el verdadero villano aquí. Él manipuló, mintió y trató de destruirnos a todos, pero ahora la verdad está expuesta para que todos la vean». El giro de los acontecimientos fue impactante. Ramiro intentó retirarse discretamente, pero fue detenido. Los guardias de seguridad, que ya estaban alertados, lo escoltaron fuera del evento. Su intento de destruir a Eduardo se había convertido en su propia ruina. Eduardo permaneció calmado, aunque por dentro sentía cómo la tensión de años se liberaba de una sola vez. Sabía que había ganado esta batalla, pero el sabor de la victoria era amargo. Mientras observaba a Ramiro ser llevado, Eduardo se dio cuenta de que, a pesar de su triunfo, las cicatrices del pasado aún estaban presentes, profundas y dolorosas. Después del evento, Eduardo, Sofía y Marisol se reunieron en su casa. Había un alivio palpable en el aire, pero también un silencio pesado. Eduardo sabía que, a pesar de haber derrotado a Ramiro, las heridas emocionales que él y su familia llevaban no desaparecerían tan fácilmente. Sofía se acercó a Eduardo, tomando su mano. «Lo logramos, Eduardo, pero ahora necesitamos sanar lo que quedó atrás». Marisol asintió sentándose a su lado. «El pasado nos ha perseguido por mucho tiempo. Es hora de dejarlo atrás y seguir adelante, juntos». Eduardo miró a las dos mujeres más importantes de su vida, sintiendo una oleada de amor y gratitud. Habían enfrentado lo peor y salido victoriosos, pero sabía que el verdadero desafío sería reconstruir la paz y la felicidad que tanto deseaban. La trampa final había sido exitosa. Ramiro había sido desenmascarado y la amenaza había sido neutralizada. Pero Eduardo entendía ahora que la lucha por proteger a su familia no era solo contra enemigos externos. También era contra los demonios internos que el pasado había dejado. Y esa batalla estaba decidido a ganarla, no con estrategias o manipulaciones, sino con el amor y la fuerza que él, Sofía y Marisol habían redescubierto juntos. El sol naciente iluminaba las calles de una ciudad que, para Eduardo, Sofía y Marisol, estaba a punto de convertirse en solo un recuerdo distante. Las amenazas que los rodeaban habían sido finalmente derrotadas, y con eso vino la decisión de dejar todo atrás y comenzar de nuevo en otro lugar, donde pudieran construir una vida libre de las sombras del pasado. En los días previos a su partida, la casa que había sido escenario de tantas reversiones se convirtió en un lugar de despedidas silenciosas. Eduardo empacaba sus pertenencias con una mezcla de alivio y melancolía, consciente de que este cambio representaba mucho más que un simple desplazamiento geográfico. Era un renacimiento, una oportunidad de empezar de nuevo,
lejos de todo lo que les había traído dolor y sufrimiento. Sofía y Marisol estaban igualmente decididas. Las dos habían pasado por un torbellino de emociones y pruebas, pero ahora, juntas, se sentían listas para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Sin embargo, un encuentro inesperado estaba a punto de arrojar una nueva luz sobre los eventos que habían culminado en la caída de Ramiro Estrada. Esa mañana, poco antes de partir, Eduardo recibió una visita sorprendente. Gloria, la mujer que había sido el epicentro de tanto dolor y manipulación, estaba parada en la puerta de su casa. Su semblante era diferente, aún austero, pero con una sombra de algo que Eduardo no pudo identificar de inmediato. «Gloria», dijo Eduardo, tratando de mantener la voz firme, «¿qué te trae aquí?» Gloria entró, su mirada inquebrantable. «Vine para ver a Sofía y Marisol antes de que se vayan, y también para contarte algo que mereces saber». Eduardo asintió, curioso. Llamó a Sofía y a Marisol, quienes bajaron las escaleras en silencio, el ambiente cargado de una tensión sutil. Sofía observaba a su madre con una mezcla de sentimientos encontrados, mientras que Marisol se mantenía atenta, como si esperara algo inesperado. «Sé que todos ustedes me ven como la villana de esta historia», comenzó Gloria, sus palabras cortantes como siempre, pero había algo más allí, una vulnerabilidad oculta. «Y tal vez lo sea, pero hay algo que ustedes no saben». Gloria hizo una pausa, mirando directamente a Eduardo. «Ramiro Estrada no cayó solo. Yo lo ayudé a caer». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de sorpresa e incredulidad. Sofía fue la primera en reaccionar, dando un paso adelante. «¿Tú lo ayudaste?» «¿Cómo?» Gloria suspiró, algo que Eduardo nunca había visto en ella antes. Una ligera inclinación de la cabeza, como si estuviera admitiendo, en silencio, un error. «Cuando me di cuenta de que Ramiro se estaba acercando a ustedes, supe que él representaba una amenaza mayor de la que yo podría haber controlado. Siempre quise protegerte a ti, Sofía, y a Marisol, aunque mis métodos fueran equivocados. Así que, sin que nadie lo supiera, comencé a trabajar tras bambalinas para asegurarme de que Ramiro fuera expuesto». Eduardo estaba atónito. «Pero nunca dijiste nada. ¿Por qué?» Gloria lo miró con su habitual frialdad, pero sus ojos revelaban una verdad diferente. «Mi orgullo y mi amor, Eduardo, dos fuerzas que siempre compitieron dentro de mí. No soy una mujer que pida perdón, y no estoy aquí para redimirme, pero quiero que sepan que, a mi manera retorcida, siempre intenté proteger a mi familia. Y protegerlos de Ramiro fue lo último que pude hacer». Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso hacia su madre. «Podrías haber dicho algo antes. Podrías habernos ahorrado tanto dolor». «Lo sé», respondió Gloria, su voz ahora baja, casi un susurro. «Pero esa es mi cruz, Sofía. Mis decisiones, mis consecuencias. Ahora tú y Marisol tienen la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser felices. Yo solo quería que supieran que, a pesar de todo, siempre las amé. De una forma retorcida, tal vez, pero las amé». Marisol, sin decir una palabra, se acercó y abrazó a Gloria. Fue un gesto simple, pero cargado de significados profundos. Gloria, sorprendida, dudó por un momento antes de devolver el abrazo, sintiendo por primera vez en años el calor de un afecto genuino. Eduardo observaba todo en silencio, experimentando una mezcla de emociones que no lograba describir. Había ganado tantas batallas, enfrentado a tantos enemigos, pero ahora se daba cuenta de que la victoria más importante era la que tenía frente a sus ojos, la victoria sobre el rencor y el dolor que llevaban dentro. Después de ese momento, Gloria se despidió sin hacer ruido, regresando a la soledad de su mansión. No pidió perdón, pero dejó claro que su amor por Sofía y Marisol era más grande que su orgullo. Eduardo sabía que Gloria viviría con las consecuencias de sus decisiones, sola, reflexionando sobre todo lo que había hecho. Horas después, Eduardo, Sofía y Marisol partieron, dejando atrás la ciudad que había sido escenario de tantos dramas y giros inesperados. Mientras el coche los llevaba hacia un nuevo destino, una sensación de alivio y esperanza crecía dentro de ellos. Estaban listos para empezar de nuevo, para construir una vida que, finalmente, podría vivirse en paz. A medida que el paisaje cambiaba a su alrededor, Eduardo sostuvo las manos de Sofía y Marisol, sintiendo la fortaleza de la familia que habían formado. Gloria,
aunque distante y sola, había desempeñado su último acto de redención silenciosa, y eso les daba la oportunidad de seguir adelante. El pasado había quedado atrás, y a medida que el coche avanzaba, Eduardo sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Juntos, estaban listos para enfrentar cualquier cosa, seguros de que, finalmente, estaban libres para vivir el amor y la felicidad que siempre les pertenecieron.